Hola, bueno, entonces, siguiendo con estos videos acerca de am, la programación, el procesamiento de imágenes. Ahora, en este caso, lo que se va a observar, en lo que está en este video, vamos a hacerlo un poquito más grande, es cómo incluir un tipo de ruido en una imagen. En primer lugar, entonces, ¿de qué se trata el ruido? Bueno, el ruido va a ser entonces una, pues lo podemos definir a lo mejor como una variación aleatoria, o va a existir entonces ahí una especie de variación en una imagen que va a modificar entonces cada uno de los píxeles, ¿no? Puede ser tanto por el brillo, la cantidad de brillo, por el color, que técnicamente entonces nos vamos a regresar a lo que sería, a ver, podemos ejecutar esto. Entonces sería modificar a lo mejor de una imagen real, o lo que estaría viendo una cámara, o bueno, técnicamente entonces el mismo ojo humano del que está tomando la fotografía o la imagen. A partir de ahí, entonces, cuando se convierte en una imagen digital, van a existir entonces esas variaciones, sobre todo en la intensidad de cada uno de los píxeles, que va a generar entonces una modificación en cada uno de ellos, ¿no? De tal manera entonces que se altere la imagen de forma tal que ya no se entienda, ¿no? A lo mejor lo estoy entonces clasificando de manera muy general o muy genérica. A lo mejor hasta lo podría decir como un poco cerrada. Entonces muchas veces este ruido entonces se está añadiendo o se está multiplicando a la imagen, que bueno, eso se tiene que ver también si es un tipo de ruido aditivo o multiplicativo. Pero esto entonces se va a añadir a la imagen y, como decía anteriormente, va a generar una modificación en ella, de tal forma que ya no sea la imagen real o la que se espera obtener, entonces, que originalmente la que se estaba observando, como decía, con el ojo, con el propio ojo, o lo que está observando la cámara. Este ruido, bueno, puede aparecer por muchísimas variaciones, tanto en los sensores de la cámara, mala iluminación, también, bueno, no tanto un mal enfoque o algo así, es más bien estos que le llaman también artefactos, que van a suceder con los sensores directamente de la cámara, ¿vale? De una manera muy sencilla, entonces, lo que nosotros podemos decir es de que una imagen va a estar compuesta por, lo voy a simplificar demasiado, va a ser entonces una imagen real, y si se trata de un ruido aditivo, que es el que generalmente aparece en la mayoría de las imágenes, entonces vamos a tener la imagen real y se le va a sumar esa especie de variaciones entonces en la intensidad que estaba diciendo, que se llama el ruido, ¿no? Bueno, es bastante, muchas veces entonces este concepto se maneja de manera así muy coloquial, o se puede manejar de una manera que uno está acostumbrado, ¿no? Es el ruido que está ahí, molesta, puede ser entonces en una imagen que no deja ver bien, no sé, muchos factores entonces que se pueden tomar como una especie de ruido, pero ya al momento entonces de hacer una definición tal cual de lo que es el ruido, pues ya es un poco más complicado, ¿no? Entonces esto empieza a aparecer. Pero bueno, en las imágenes entonces la forma más sencilla de manejar este ruido es tal cual estoy colocando aquí, que va a ser la imagen que estamos obteniendo al final, va a ser la imagen que se tenía realmente, más una cierta cantidad entonces de ruido. Lo que se va a afectar es entonces la intensidad sobre cada píxel, ¿va? Uno de los ruidos entonces más que pueden llegar a aparecer con más frecuencia en las imágenes es el ruido de sal y pimienta, el cual va a ser entonces un ruido de esta manera. O sea, en cada uno entonces de los píxeles van a ir apareciendo o ceros o 1, o ceros o 255, y que van a afectar entonces la calidad de la imagen y
los posteriores procesamientos que se puedan realizar a la misma, ¿no? Entonces, bueno, ya se tiene esta imagen y la imagen ruidosa entonces va a hacer con esto, va a aparecer de manera aleatoria con una distribución de probabilidad uniforme. Esto quiere decir entonces que sobre cada uno de los píxeles existe la misma probabilidad de que aparezca el ruido. El ruido entonces va a ser esto 0 o 255, ¿ok? Entonces esto es a lo que se le va a conocer entonces como este ruido de sal y pimienta. ¿Cómo se va a generar esta cosa? Porque, bueno, se puede tener tal cual una imagen que ya esté ruidosa, ¿no? Pero para este caso del procesamiento de imágenes, lo que en general se hace es añadir de manera artificial, tal como se está viendo aquí, este ruido, para entonces trabajar con diferentes tipos de procesamiento de imagen y de esta manera quitar este mismo ruido, porque se va a tener entonces, ¿qué cosa? Esto que yo estaba colocando aquí, esta imagen final que tengo aquí, esa no era, ahí está, esta imagen entonces final que yo tengo aquí, va a ser esta imagen original o la imagen real, más una cierta cantidad de ruido, lo que nos va a generar esta imagen final, ¿ok? Entonces, tiene que ver mucho con esto, y al tener entonces estos tres elementos, si se hacen pruebas con diferentes algoritmos para eliminar este ruido, entonces se puede verificar qué tan bueno es ese algoritmo para quitar este ruido, ¿no? Entonces, eso es mucho en lo que se hace en las investigaciones, porque generalmente lo que sucede es de que cuando se obtiene una imagen, uno no tiene idea de cómo es esa distribución del ruido o cuál es una función que pueda aproximar entonces aproximar o caracterizar entonces el ruido que tenemos sobre esta imagen. Pero si lo estamos haciendo entonces de manera artificial, pues sí, vamos a tener entonces todo bajo control. Ok, bueno, ya para no hacer tantas bolas sobre esto mismo, lo que vamos a tener aquí entonces es de que vamos a generar una función para añadir este ruido sal y pimienta, en el que se va a añadir tanto la imagen como la probabilidad de que vaya apareciendo entonces este ruido. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, bueno, se va a generar una salida del tamaño de la imagen con datos de enteros de 8 bits, todo relleno de ceros. Se va a generar entonces un umbral que va a ser 1 menos la probabilidad que se está colocando aquí, para ver entonces qué es lo que está pasando. Y ahora se va a recorrer entonces toda la imagen y de manera aleatoria, dependiendo entonces de si ese umbral se pasa o no, se va a colocar ya sea un 0 o un 255. En caso contrario, que no esté dentro de ese umbral o de ese espacio que se está colocando, entonces si pasa el umbral, vamos a llevar esto a un 1 o a un punto blanco. Si está por debajo de la probabilidad que se está enviando aquí, se va a mandar entonces a negro, y en caso contrario se va a mantener la imagen. Entonces esa probabilidad nos va a permitir manejar todos estos datos, ¿no? Para entonces verificar si vamos a tener un 1, un 0 o seguir manteniendo la imagen como tal, que es lo que estamos haciendo aquí. Ya nada más se va a regresar la imagen como tal. Y bueno, ya teniendo esta función así de manera muy sencilla, se abre una imagen, que sería entonces esta, y se le va a añadir entonces esa capa de ruido, que es esta, aquí, ¿no? Que es técnicamente entonces nada más considerar estos dos valores, o 0 o 255, los otros se van a mantener como estaba yo mencionando, ¿no? Y entonces ya se coloca, se pone un ruido entonces de 0.05. Este ruido o este valor de ruido tiene que ver mucho sobre todo con la desviación estándar que va a tener esta probabilidad de ruido, ¿no? Pero bueno, esto ya viene en parte sobre la probabilidad de que aparezca o no el ruido. Entonces, por ejemplo, si nosotros disminuimos esto a 0.01, vamos a tener la imagen y la cantidad entonces de ruido que va a aparecer es menor.
¿Por qué razón? Bueno, vamos a tener entonces un umbral de casi punto 99 para que se vuelva un 1, o un valor de 0.01, dependiendo entonces del número aleatorio que nos esté dando aquí. Que recuerden, este número aleatorio siempre va a ser un valor entre 0 y 1. ¿va? Por eso estoy hablando entonces de que si está entre 0.99 y 0.01 menos o arriba, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener una imagen con poco ruido. ¿Qué sucedería lo contrario si colocamos un 0.1 aquí, que va a ser una imagen mucho más ruidosa? O con este ruido de sal y pimienta. Por supuesto, existen muchísimos otros ruidos, pero uno de los más sencillos entonces de trabajar es este ruido de sal y pimienta, que nada más van a aparecer entre ceros y unos, y bueno, también se podría aplicar a las imágenes en color, ¿vale? Entonces, bueno, con esto también se estará trabajando para utilizar los algoritmos que puedan realizar lo que se conoce entonces como filtros para quitar o, bueno, no quitar, sino intentar disminuir todo este ruido que tenemos aquí, ¿no? Estos píxeles que nos están estorbando. Bueno, entonces nada más esto es para dar así una introducción para la parte de ruido y cómo generarlo con el OpenCV y con una función muy sencilla, ¿no? Y pequeña. Bueno, entonces hasta aquí está este video. Abur.